Bien, en el siguiente video vamos a resolver un ejemplo de cómo calcular el momento angular. Entonces vamos a considerar que tenemos un disco, en este caso es un disco plano o delgado, que está girando alrededor de este punto. ¿Ok? Entonces vamos a indicar cuál sería el punto de interés, que es con respecto al cual que queremos calcular los momentos. ¿Ok? Entonces respecto a este punto O, yo voy a calcular los momentos, ¿no? Les decía que en este caso vamos a hacer uso de la tablita que viene en el libro de Tosseren. ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer ahorita es salir de la presentación para que veamos cómo viene en el libro, ¿no? Entonces si yo me voy al libro, encuentro lo siguiente. Este es el apéndice que les mencionaba, que está justo al final del libro de Tosseren. Y aquí tenemos el disco circular delgado. ¿Ok? Únicamente voy a hacer como anotación que observen que en este caso el plano de movimiento que estaríamos considerando sería diferente al que aparece en el libro, porque en el libro este es el plano de movimiento, el que forman los ejes E1 y E3. Por lo tanto, el momento que nosotros usaríamos sería el que se da con respecto a E2. Entonces tendríamos que utilizar esta fórmula, ¿ok? Porque este es el momento con respecto al centro de masa del eje que es perpendicular al plano de movimiento. Entonces tenemos que es mr al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Entonces, dicho esto, me voy a regresar de nuevo a la presentación y vamos a iniciar el análisis. ¿Ok? Bien, entonces, si yo considero esto, tendría que para este caso, el momento de inercia con respecto al centro de masa, pues sería m r al cuadrado sobre 2, ¿no? Considerando que este es el radio y esta es la masa del disco. ¿Okay? Sabemos entonces que el radio pues nos representaría esta distancia, ¿okay? Que es la distancia justo al centro de masa, que es el que está al centro de ese disco. ¿Okay? Por lo tanto, para obtener el momento con respecto al punto O, debo utilizar el teorema de ejes paralelos. ¿Okay? Entonces, si recuerdan, sería el momento de inercia con respecto al centro de masa más m por r al cuadrado. Eso es lo que habíamos dicho que es la forma de calcular el momento con respecto a otro punto usando el teorema de ejes paralelos. En este caso coincide que r es el radio, ¿ok? Porque es la distancia que tenemos entre O y el centro de masa, ¿ok? Entonces no confundir esta notación. Aquí no necesariamente es el radio, aquí coincide por el tipo de análisis, pero en general esta es la distancia entre los puntos de interés, que es con respecto al que vamos a calcular el momento y el centro de masa del objeto. ¿Okay? Entonces, en este caso, pues tendríamos que este sería mr al cuadrado sobre 2 más mr al cuadrado. ¿Okay? Por lo tanto, tendríamos que esto es igual a 3 medios, ¿no? 3 medios de mr al cuadrado. Ese sería el momento que tendríamos con respecto al punto O. ¿Ok? Entonces recuerden que lo vamos a expresar de la siguiente manera. Este sería igual al momento. Esto lo debo de multiplicar por la aceleración angular y esto estaría en la dirección perpendicular al plano de movimiento, que es el eje E3. ¿Okay? Y esto debe ser igualado a los momentos producidos por las fuerzas. ¿Okay? Ahora recuerden que la aceleración angular pues no es otra cosa más que la segunda derivada del ángulo que está describiendo el movimiento. Por lo tanto, pues esto sería simplemente la segunda derivada de phi. ¿Okay? O como lo manejan en el libro, pues esto también lo pueden representar como la segunda derivada de phi respecto al tiempo, ¿no? Pueden usar cualquiera de estas dos notaciones. A mí me gusta más usar esta simplificada, utilizando únicamente los puntos para indicar derivadas con respecto al tiempo. ¿Okay? Bueno, esta es la mitad del análisis. La segunda mitad tiene que ver con las fuerzas. Entonces, si observo el diagrama de fuerzas, que es el que está en la figura B,
pues tengo dos fuerzas de reacción, que son F1 y F2, y el peso. ¿Ok? Ya habíamos dicho que si la línea de acción de las fuerzas pasan por el punto con respecto al que estamos calculando el momento, entonces estas dos fuerzas no producen momento, no producen movimientos rotacionales. Podrían producir desplazamientos de este origen, pero no producir un movimiento rotacional. La única que genera esta rotación es entonces la fuerza gravitacional. ¿Okay? Por lo tanto, debemos de calcular nuestro momento producido por las fuerzas, que recuerden que sería entonces el vector R, que nos une los puntos de interés, que son el centro de masa y el origen, y multiplicarlo por las fuerzas que producen momento. ¿Okay? Entonces, ese sería entonces nuestro producto cruz que debemos desarrollar. Entonces, primero vamos a calcular el vector R, ¿okay? Que ese lo vamos a hacer únicamente con las proyecciones. ¿Okay? Entonces, tengo que sacar las proyecciones de este punto con respecto a E1 y con respecto a E2. ¿Okay? Entonces, tendríamos que sería R, como el ángulo se está formando con respecto a la vertical, entonces la función que me relaciona es la del cateto opuesto, por lo tanto sería seno de phi en E1, ¿okay? Y la proyección hacia la dirección vertical, que es E2, pues nos quedaría del lado negativo, entonces tiene signo negativo, ¿okay? Y es R, y aquí este sí es el cateto adyacente, por lo tanto sería coseno. Y esto es en la dirección de E2. ¿Okay? Mientras tanto, las fuerzas únicamente quedamos que sería el peso, la única que produce momento, ¿no? Que es menos mg en la dirección de E2. ¿Okay? Esas son nuestro vector R y nuestra fuerza. Entonces, lo siguiente es desarrollar nuestro producto cruz, ¿no? Entonces, para el producto cruz tenemos E1, que sería en el caso del vector R, es R seno de phi. En el caso de la fuerza tiene componente 0. Luego en E2 tendríamos menos R coseno de phi y menos mg para la fuerza. En la dirección de E3 pues tenemos 0 en ambos casos, ¿no? Entonces ya sabemos que no habría productos en E1 y E2, serían 0 por esta columna de ceros, y entonces pues, únicamente vamos a calcular lo que suceda en E3, ¿no? Aquí tenemos otro 0, entonces literalmente nada más es el producto de lo que sucede aquí en la diagonal principal de este determinante. ¿Okay? Por lo tanto nos quedaría menos mg por r por el seno de phi, y la dirección es E3. ¿Okay? Y entonces esto ya lo podemos sustituir para formar nuestra expresión final, que sería entonces 3 medios de m r cuadrada por phi 2 puntos. Y esto, bueno, considerando que tenemos la misma dirección del movimiento, pues esto ya inmediatamente lo puedo igualar nada más a menos mg r seno de phi. ¿Okay? Si nos quedara en más direcciones, pues tendríamos que formar las ecuaciones que sean, ¿no? Si tuviéramos componentes en E1, E2, pues entonces hay que igualarlo, ¿no? En este caso nada más estamos considerando movimientos en un plano, por lo tanto siempre nos van a quedar únicamente en E3. Bien, y entonces, pues ya de aquí podemos simplificar, ¿no? Esta masa se cancela con esta masa, este exponente se cancela con la R, ¿ok? Y de aquí entonces yo puedo despejar y obtener, por ejemplo, que la aceleración angular, entonces pasaría este como 2/3, este hacia acá, este hacia acá, el signo negativo, ¿ok? Y en lo que sobrevive, pues sería la G, ¿okay? Y el seno de phi. ¿Okay? Y entonces esta ecuación nos representa la conservación del momentum angular, ¿no? Igual aquí en las diapositivas, cuando se las pase, pues pueden observar todos los puntos que vimos, ¿no? El momento, este sería el momento de inercia en el centro que sacamos de la tablita, luego el cálculo que hicimos con teorema de ejes paralelos, y por último,
concluir esto de acá, ¿no? Ah, aquí nada más una cosa, me faltó la R, se me pasó poner aquí esta R que sobrevive acá, una disculpa, entonces sería este el resultado correcto, ¿no? Aquí a la hora del despeje me faltó pasar esta R nada más, ¿no? Pero, entonces finalmente este sería un ejemplo de cómo utilizar nuestra conservación del momentum angular.